Buen día, el tema que nos corresponde es VIH versus la bioética. Para empezar, voy a dar una breve descripción de en qué consiste la enfermedad o qué es la enfermedad. El VIH o SIDA es una enfermedad causada por un virus que se caracteriza por un deterioro grave del sistema inmunológico que causa una susceptibilidad a infecciones oportunistas y de otros tipos. El VIH se refiere al inicio de la infección o la infección aguda por el virus del VIH. El SIDA se refiere a la etapa final o la etapa más grave de la infección por VIH, en el que el paciente ya tiene ciertas complicaciones en el proceso de su enfermedad. Ahora, hay dos tipos de VIH. El VIH-1, que es el más patógeno y se localiza principalmente en Europa, el continente americano y en otros países, y este fue el primero en descubrirse. Y también está el VIH-2, que se localiza principalmente en África Occidental y es el menos patogénico. Ahora voy a hablar acerca de las fases de la enfermedad o del VIH. En la primera etapa es la infección aguda. Acá el virus se está reproduciendo en el interior del paciente. Puede durar entre 2 a 4 semanas e incluso meses. Aquí empiezan a aparecer los síntomas primarios y aumenta el riesgo de transmisión, ya que mayormente el paciente pues no sabe que tiene VIH. En la etapa número 2 es la infección crónica por el VIH. Acá generalmente inicia el tratamiento de los pacientes y los portadores que no están medicados pueden infectar a otras personas. Y está la etapa 3, que es el SIDA, que como les comentaba anteriormente, es más grave y tiene muchas complicaciones en los pacientes y reduce la esperanza de vida aproximadamente 3 años con un tratamiento no efectivo. Ahora, la relación médico-paciente, ya entrando en el tema de la bioética y aplicando los conocimientos que hemos adquirido en las clases, vamos a hablar de la relación médico-paciente en un paciente con VIH, valga la redundancia. Bueno, para empezar, tenemos que hacer énfasis en que suele ser un poco complicado tratar con pacientes con VIH, ya que ellos están experimentando negación y los temas que implican esta enfermedad, que se hable como médico con el paciente, son muy privados de la vida del paciente. Por ejemplo, hay que hablar del comportamiento sexual, y de otros temas que al paciente suele incomodarle. Aparte de esto, el paciente siente temor a la muerte, desesperanza, incertidumbre, lo que lo hace estar más susceptible psicológicamente y emocionalmente y nos complica como médicos o futuros médicos entablar esta relación correctamente si no sabemos cómo hacerlo. Hay que respetar los sentimientos del paciente y asegurarnos de que reciba apoyo psicológico. También hay que ser realistas con el paciente en cuanto a las noticias y decisiones que se tomen de su tratamiento. No hay que darle falsas esperanzas, sino que hay que hablarlo de la mejor manera y preparar anticipadamente al paciente antes de darle una mala noticia o explicarle algo complicado con respecto a su tratamiento. El médico que está atendiendo a un paciente con VIH tiene que hacerlo con amor y con empatía, porque como les comentaba antes, el paciente se encuentra muy mal. Aparte de esto, hay una barrera que el médico debe de romper para ganarse la confianza del paciente y así que el paciente le hable libremente de los temas que a los médicos les interesa saber sobre la enfermedad. Con esto quiero explicar también que el médico tiene que tener la confidencialidad de todo lo que el paciente le hable durante las consultas y respetar la mayoría de decisiones de los pacientes. Más adelante les voy a explicar los principios bioéticos que se ven implicados en el tratamiento de esos pacientes. Ahora, otra cosa que hay que hacer énfasis es que los médicos no tienen que darle la información total al paciente. Por ejemplo, si va a iniciar un tratamiento antirretroviral, el paciente tiene que saber los posibles riesgos de toxicidad, en qué consiste el tratamiento, los efectos también secundarios y también tiene que saber que no siempre el tratamiento antirretroviral va a ser efectivo.
Ahora, con respecto a los principios bioéticos que están implicados en el tratamiento de los pacientes con VIH, primero tenemos la autonomía. Sabemos que la autonomía se refiere a la decisión del paciente, pero como médicos tenemos que asegurarnos que el paciente esté psicológicamente preparado para tomar las decisiones con respecto a su caso. Nosotros no podemos tomar la autonomía del paciente ni tampoco su familia si el paciente está lo suficientemente informado y preparado psicológicamente para tomar las decisiones respecto a su caso. Por ejemplo, el de iniciar o no el tratamiento antirretroviral. Entonces aquí nos adentramos en un conflicto bioético. Si el paciente está negando el tratamiento antirretroviral, pero está preparado psicológicamente, ya aceptó que tiene la enfermedad, ya no se encuentra en negación, y también nos encontramos en un conflicto porque nosotros como médicos obviamente queremos salvar la vida del paciente y el paciente está negando tomar este tratamiento. Entonces, sea cual sea la decisión del paciente, tenemos que respetarla porque el paciente puede decidir por sí mismo. Y de acá también deriva el consentimiento informado. Ahora, en cuanto a la privacidad, es muy importante porque en el proceso del VIH existe mucha discriminación por parte de la sociedad hacia los pacientes y también existe estigma. Es decir, que marcan a las personas que tienen VIH, las tachan, las discriminan e incluso las aíslan de la sociedad, debido a que no saben que por abrazar a esta persona, que por hablar con esta persona, no se van a contagiar de VIH. Lo que pasa es que esas personas probablemente no estén bien informados acerca de la enfermedad y cómo relacionarse con un paciente que la padezca. Entonces el médico debe de mantener la privacidad. Acá también se ve implicado el hospital que tiene el registro médico del paciente, tiene que guardar bien ese expediente y no darle acceso a cualquier persona, solamente al personal médico y si el paciente lo permite, también a su familia. Ahora también está la confidencialidad, que está muy relacionado con la privacidad, y es que lo que el paciente nos diga no lo vamos a revelar con nadie. Vamos a respetar que la ficha o el expediente del paciente es totalmente confidencial. La historia del paciente es confidencial y lo que el paciente hable con nosotros en la consulta es confidencial. No podemos compartirlo con nadie. Pero acá también hay un debate porque en algunas ocasiones el médico también tiene derecho a discutir esa confidencialidad. Pero ¿en qué ocasiones? Por ejemplo, cuando el paciente quiere tomar la decisión de no decirle a su pareja de su estado serológico, es decir, que es VIH positivo, nosotros como médicos podemos cuestionar esta confidencialidad, tratar de hacer reflexionar al paciente de que es sumamente importante que su pareja sepa que tiene VIH para que se cuiden o para que lo discutan o para que sea el apoyo o el sistema de apoyo del paciente. Y también puede ser en los casos en el que los principios morales del médico se vean invadidos. Por ejemplo, si el paciente quiere eutanasia o quiere realizar un aborto, aquí se puede empezar a discutir con el paciente su confidencialidad. Luego está la lealtad. Con esto nos referimos a que lo que pactamos con el paciente en las consultas o a lo largo del tratamiento lo tenemos que respetar hasta el final con el paciente. Hay que ser leal con el paciente. Por ejemplo, si el paciente decide no realizar medidas extraordinarias como resucitación, intubación, tenemos que respetar la decisión del paciente si llega el momento en el que esas medidas extraordinarias tienen que ser empleadas. La beneficencia nos referimos a que vamos a buscar el bien del paciente sobre todas las cosas. El bien en tratamiento, el bien psicológico, el bien social del paciente. Acá también nos entramos en un debate porque puede ser que lo que representa bien para el paciente
puede ser que no lo represente para el médico. Eso, por ejemplo, un paciente que quiera un suicidio asistido, el paciente piensa que es lo mejor para él, buscar la muerte, pero para nosotros como futuros médicos o para los médicos, no es algo que beneficie al paciente, al contrario, le estamos también privando la vida, pero también el paciente puede discutir esta decisión del médico de no apoyar en un suicidio asistido porque es su vida y él puede pensar o puede discutir que está mejor sin vivir que a vivir con VIH. La no maleficencia se refiere a que no vamos a dañar ni tampoco vamos a perjudicar al paciente intencionadamente. Sobre todas las cosas hay que poner el bien del paciente y no su mal. Y la justicia se refiere también al medio social. No hay que estigmatizar a los pacientes, no hay que discriminar a los pacientes. Al contrario, hay que amarlos, hay que ser empáticos con ellos, hay que entenderlos, hay que cuidarlos y hay que buscar el bien de ellos siempre, incluso ante la sociedad. Y cualquier fuente mala de información que el paciente lleve a la consulta hay que intentar deshacer esa mala información que la sociedad tiene acerca del VIH y concientizar a las personas que están en su entorno y alrededor. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.